Hola amigos de Face2Fire, bienvenidos otra vez aquí a mi canal, a Face2Fire HD. En el F2F de hoy lo que vamos a ver es qué son las pérdidas de carga en instalaciones hidráulicas. Vamos a verlo. Bien, como siempre os pongo aquí en esta diapo el índice que vamos a seguir hoy. En primer lugar vamos a ver una introducción donde definiremos qué son las pérdidas de carga en una instalación. En segundo lugar lo que vamos a repasar, porque ya la vimos en otro F2F, la ecuación de Bernoulli y cómo introducimos las pérdidas de carga dentro de esta ecuación. Seguiremos con expresiones prácticas para el cálculo, hay diferentes expresiones y nos vamos a centrar en la de Darcy-Weisbach, que es una de las que mejor funciona para calcular las pérdidas de carga. Y por último veremos qué son las tablas, cómo se utilizan estas tablas para calcular las pérdidas de carga dentro de ciertas instalaciones. Bien, pues vamos a empezar con la introducción. Bien, ¿cómo definimos una pérdida de carga? Bueno, pues es muy sencillo. Aquí os he puesto la definición. Y la pérdida de carga no es ni más ni menos que la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas de ese mismo fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que las conduce. Bien, pues estas pérdidas de carga, que os he puesto ahí en la definición, pueden ser continuas a lo largo de conductos regulares o accidentales o localizadas como debido a circunstancias particulares como estrechamientos, cambios de dirección, la presencia de una válvula, por ejemplo, en instalaciones de lucha contra el fuego, instalaciones de bombero, pues estas pérdidas de carga se van a producir por el tipo de material que está construido la manguera, porque va a tener una rugosidad, distancia de la instalación que vamos a montar, si incluimos en nuestra instalación reducciones, bifurcaciones, si la instalación es de espuma o no, lo vamos a ir viendo poco a poco para que lo tengáis claro. Bueno, en cuanto a la ecuación de Bernoulli, ya os tiene que sonar porque lo vimos en el F2F que hicimos de la ecuación de Bernoulli. Y bueno, no voy a meterme con los diferentes términos porque ya están definidos. Lo único que os fijéis es que tenemos un nuevo término que es el H sub F, que va a hacer referencia a las pérdidas de carga. Recordad que la ecuación de Bernoulli hacía referencia a la conservación de la energía, quiere decir que la energía se tiene que conservar a lo largo de todo el fluido y como se tiene que conservar, pues van a ir variando partes de esta ecuación para que esto sea así, para que se conserve la energía. Bien, todo este rollo que os acabo de soltar, ¿cómo lo vemos prácticamente? Bueno, ya veis que en el punto 2, la parte derecha de la ecuación hace referencia a un punto 2 y la parte izquierda a un punto 1. Y tenemos, como hemos dicho, ese nuevo término que son las pérdidas de carga, H sub F. Bien, dicho de otro modo, si tenemos una instalación, ¿vale? Se tiene que cumplir que la presión en punta de lanza, que es la ecuación que os pongo aquí arriba, tiene que ser igual a la presión que tenemos en bomba, por ejemplo en el punto A, presión en punta de lanza sería la que tendríamos en los puntos B o C, presión en bomba, punto A, más la altura geométrica, ¿de acuerdo? Esa diferencia de altura, más las pérdidas de carga, que pueden deberse al tipo de conducción, diámetro, bifurcaciones, etc. Bueno, pues para calcular estas pérdidas de carga tenemos varias herramientas de cálculo, varias ecuaciones, que os he puesto aquí una lista. Por ejemplo, tenemos la de Darcy-Weisbach, el factor de fricción de Darcy, que lo veremos ahora dentro de la ecuación de Colebrook-White, la fórmula de Hazen-Williams, el diagrama de Moody, la fórmula de Bathing. Nosotros nos vamos a centrar en este F2F en la fórmula de Darcy-Weisbach porque, bueno, es una de las que mejores funciona y la podéis ver en muchos manuales. Bien, pues esta fórmula nos dice que las pérdidas de carga son iguales a un factor de fricción, que va a depender del tipo de material que esté hecho la conducción o la manguera, de una longitud, de esa longitud de nuestra instalación o de la conducción, del diámetro de esa instalación, de la velocidad del fluido que circula por esa instalación y de la gravedad. Bueno, la podemos ver también de esta manera expresada. Como habéis visto en esta anterior, bueno, tenemos esta está en función de la velocidad y está en función del caudal. ¿Qué se ha hecho aquí? Bueno, simplemente sabéis que el caudal es igual a la sección por la velocidad en una conducción y tiene que ser constante. Bueno, simplemente lo que se ha hecho es despejar esa velocidad y sustituir lo que ha quedado, que es el caudal partido de la sección, en donde ponía velocidad. A su vez, hemos puesto todo en función del diámetro. Ya sabéis que la superficie de una
de una conducción es pi r cuadrado. Si lo ponemos en función del diámetro, pues podemos sustituirlo y dejarlo en función del caudal todo y del diámetro. Lo veremos en otro F2F para que no nos resulte muy lioso. Bien, y por último, ya los fabricantes, para no tener que estar utilizando las fórmulas constantemente, pues sacan tablas con las pérdidas de carga para las tuberías que ellos fabrican. Por ejemplo, en esta tabla podemos ver que el fabricante relaciona las pérdidas de carga con el caudal que va expresado en litros hora. Entonces, simplemente, si veis la línea roja, pues para un tipo de tubería determinado, que lo podéis ver en la parte superior, y son esas líneas azules diagonales, que tenemos bien expresado en diámetro o en pulgadas, pues tenemos que hacer coincidir el caudal que tenemos con la línea azul y conseguiremos en el eje de ordenadas las pérdidas de cargas para esta instalación, ya sabéis, para un diámetro determinado y para el caudal que tenemos. Bueno, y nada más, hasta aquí el F2F de hoy. Espero no haberos aburrido mucho. Ya sabéis que desde hace algún tiempo hemos puesto la herramienta test, la podéis pinchar aquí arriba para que podáis comprobar vuestros conocimientos, todos aquellos que estéis preparando posiciones. Para sufragar gastos del canal, bueno, estoy empezando a hacer camisetas, ya sabéis que podéis solicitarme una a través de los vídeos. También vamos a poner un acceso para que podáis comprarla, ya sabéis, para echarme una manita a sufragar gastos. Dudas y comentarios me las podéis dejar aquí en el canal, sabéis que respondemos con otros F2F. Y nada más, nos vemos en el próximo F2F de Face to Fire.